La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que eres como Juan Bautista, otros que eres como Elías, otros que como Jeremías o algún otro profeta. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá contra ella. Te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie esto de que él era el Mesías. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman al Papa Francisco? Levanten la mano. ¿Cuántos aman al Papa Juan Pablo II? ¿Cuántos aman al Papa Pablo VI, los más viejitos? Bueno, tenemos la suerte de que del siglo pasado para acá nos han tocado puros papas santos, todos han sido santos. Algunos con la santidad tan sencilla de Juan Pablo I, que apenas apareció, sonrió y se fue. Otros con la belleza del Papa Benedicto XVI, que tuvo que ponerle orden a la casa, porque vino después del Papa viajero que andaba todo el tiempo por la calle, San Juan Pablo II, y que hoy está retirado como contemplativo en vida de oración, porque le cedió el paso a este paisano nuestro latinoamericano, el Papa Francisco, que me imagino que para los europeos y norteamericanos y de otras latitudes debe ser bien difícil de comprender porque es latino, pero a nosotros su sencillez, su forma de ser nos parece muy simpática porque es como nosotros. Pero como decía San José María Escrivá de Balaguer, repita conmigo: sea el que sea, el Papa es el Papa. Son muy distintos, incluso los ha habido bien malucos. El Papa Julio II, cuando la iglesia tenía propiedad sobre la mayor parte de Italia, andaba en un caballo con una armadura peleando guerras para defender sus estados como cualquier otro guerrero por ahí militar. Y Alejandro VI, ay Dios mío, Dios lo haya perdonado, el Papa Borgia. Pero el Papa es el Papa. ¿Y qué es eso del Papa? Es algo muy necesario. Dígale de lado: el Papa es un invento de Jesucristo. ¿Cuántos apóstoles escogió Cristo? 12. Uno de ellos lo vendió, ¿sí o no? Y otro lo traicionó 3 veces. ¿Quién lo traicionó 3 veces? ¿Y quién era el primero que sale siempre en la lista, el principal de los apóstoles? ¿Quién era? El que lo negó 3 veces. Ese hombre débil fue el que Dios escogió. Yo hubiera escogido a Juan, que era el que se recostaba del pecho de él, el que más lo conocía y que tiene de sobrenombre el discípulo amado. Pero no, él escogió al que lo traicionó 3 veces, no una, sino 3 veces, para decirnos: miren, el Papa podrá tener sus debilidades, pero una cosa son sus debilidades y otra cosa es su ministerio. Nuestros hermanos separados no aceptan el ministerio del Papa. Ellos dicen: la Biblia sola. Dígale al lado: Jesucristo inspiró, pero no escribió la Biblia. Dígaselo al del lado.
La Biblia es sagrada, pero la Biblia no fue que cayó del cielo así, ¡plá! Un día, ¡ay, qué es eso! Una Biblia. Vamos a traducirla, ¿no? La Biblia es parte del ministerio de los apóstoles. Diga al de lado, la Biblia la escribieron los apóstoles. Inspirados por el Espíritu Santo, pero escribieron los apóstoles. Lo que Cristo dejó en la tierra no fue la Biblia. Lo que Cristo dejó en la tierra fue la iglesia. Y en una iglesia donde todos son iguales. Dígale al de al lado, usted no es obispo. Dígale al del otro lado, usted no es sacerdote. Dígale al de atrás, usted no es el papa. Dígale al delante, usted no es apóstol. Entonces, Cristo lo que dejó fue una iglesia donde había discípulos. María Magdalena era una discípula. La Virgen María, otra discípula. Lucas y Marcos eran discípulos. Pero había un grupo de 12 escogidos ¿por quién? Por el mismo Jesús, después de rezar toda una noche. Y ese grupo de 12 eran los apóstoles. Ellos eran 12. Se perdió uno porque traicionó a Cristo, Judas. Entonces eligieron uno en su lugar. ¿Cómo se llamaba? San Matías. Pero después Cristo se le apareció a Pablo. Y después Pablo se fue a la Arabia durante varios años y ahí tuvo más revelaciones de Cristo. Y ese Pablo, que era perseguidor de la iglesia, se convirtió en apóstol. Porque para ser apóstol hacían falta dos cosas: que hubiera convivido con Cristo y que Cristo fuera el que le hubiera enseñado personalmente. Y Pablo dice, a mí Dios me escogió como un aborto, como el último de los apóstoles. Y ahí se dio cuenta la iglesia que no se trataba del número. Ahora, cuando esos obispos se fueron muriendo o los fueron matando por Cristo, esos apóstoles fueron imponiéndole las manos a algunos hermanos. A unos le impusieron la mano para el servicio, se llaman diáconos. A otros nos impusieron la mano para ser colaboradores cercanos. Diga al de lado, se llama presbítero, que significa anciano. Yo soy anciano desde los 24 años. Ya tengo 34 años de anciano. Ya tengo 58 años, ahora sí soy anciano. Pero era ancianito de 24 años. Y eligieron a otros a los que le legaron todo lo que podían darle, que son los obispos. Ahora, Pedro no era como los demás. Vamos a ver un poquito los errores de Pedro. Diga al de lado, era más salido que un balcón y más metido que una gaveta. Dígaselo al lado. Él era impulsivo, de una personalidad impulsiva. Si uno no supiera que era judío, juraría que era italiano o andaluz, porque era muy impulsivo, tenía sangre con candela en las venas. Entonces a veces metía la pata. El próximo domingo vamos a escuchar que él aparta a Cristo cuando anuncia su pasión y dice, eso no te puede pasar a ti. Jesucristo dice, cállate, Satanás, tú me quieres tentar. Era muy impulsivo, se equivocaba. Cuando ve a Cristo caminando sobre el agua, sale de Zafrisco, mándame a mí también. Y sale caminando sobre el agua y duda. Diga de lado, Zafrisco e inconstante, dígase el de lado. No, eso tuvo defectos toda la vida. No me vayas a tirar una llave. Pero tú sabes, San Pedro, que fue así. Cuando llegó el momento de la última cena, Cristo dice, todos ustedes me van a abandonar, menos yo. Cuando Cristo va a lavarle los pies, a mí tú no me lavas los pies. Cristo dice, si no te lavo los pies no aprendes de mí, no eres de los míos. Entonces lávame las manos y la cabeza. ¿Ves? Es una persona difícil el pobre Pedro. Y después que Cristo subió al cielo, seguía cometiendo errores. Por ejemplo, una vez Cristo le había revelado a él personalmente que Cristo no le importaba si usted era judío o no era judío, que Cristo no quería que siguiéramos cumpliendo las leyes del Antiguo Testamento. Se lo dijo expresamente a él. Pero cuando una vez había una comida en Galacia y Pedro estaba allá y no había judíos, y eso estaba comiendo de todo lo que un judío tiene prohibido: atún, diablito. Un judío no puede comer jamón de cochino, no puede comer atún, no puede comer conejo. Y Pedro hartándose, una arepa con conejo, otra arepa acá, conejo en coco.
Y San Pablo viéndolo diciendo, bueno, qué alegría que perdió ese tabú. Pero en lo que llegaron los del apóstol Santiago, que decían que había que cumplir todas esas normas, Pedro se limpió la manteca de cochino y dijo, a mí no me den de eso. Y le cayó encima a San Pablo. ¿Cómo es posible que tú sigas imponiéndole a los demás el yugo de esa ley y no los dejes caminar en la libertad de Cristo? Lo regañó porque cometió un error. Entonces ese Pedro, que tenía tantos defectos, vamos a ver ahora la parte poderosa de Cristo en él. Cristo lo llama de manera particular y hace una pesca milagrosa con él. Se monta en su barca y le dice, llévame al mediodía, llévame mar adentro, echa las redes. Y Pedro se nota que este es carpintero y no sabe que los peces al mediodía están todos en el fondo, no vamos a pescar nada. Tiró la red y la red hizo, en la barca, hizo como los taxis cuando yo me monto, se fue de lado. Y entonces tuvieron que llamar a otra barca para que los ayudaran. Y parece que ese día pescaron 153 peces. ¿Cuántos pescaron? Eso parece que pescaron 153 peces. Ya van a saber por qué. En la Biblia no nos dice cuántos pescaron ese día. Pero después de eso llega el momento en que Jesús escoge a los apóstoles. Díganle al lado, en todas las listas Pedro aparece de primero. Eso que nos dice que tenía una principalidad. Esa principalidad le venía del evento que leímos hoy en el Evangelio. Cristo dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles dicen, te comparan con Juan Bautista, con Jeremías, con Elías. Te comparan. Y Cristo dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y los demás se quedan como pajarito en grama. Y Pedro sale y dice, tú eres el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Cristo le dice, Pedro, eso no te lo ha revelado, le dice Simón primero, ese era su nombre. Simón, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Eso te lo ha revelado mi Padre del cielo. Porque Cristo había dicho en otra ocasión, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y entonces le dice, ya que tú tienes ese conocimiento espiritual, yo te reconozco como la piedra sobre la que voy a edificar mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Diga al de al lado, eso es una promesa. El demonio nunca podrá destruir a la iglesia católica. La iglesia católica llegará hasta el final de los tiempos. Diga al de lado, aunque sean 3 católicos o 2 nada más, dígaselo. Muchas veces han tratado de destruir la iglesia. Hay una historia famosa, vieja, pero viene a cuento de decirla hoy, que una vez le dijo un ateo a un sacerdote, nosotros vamos a acabar con la iglesia católica. Y el padre dijo, no hemos podido nosotros, van a poder ustedes los ateos. Porque la iglesia, a pesar de tantas cosas que ha pasado, ahí sigue en pie. Cristo dice, no prevalecerá la fuerza del infierno sobre esta iglesia. Y después le dice una cosa que a mí me parece descabellada, que Dios se la diga a un hombre. Te doy las llaves del reino de los cielos. Dígale al lado, ¿a quién le darías tú la llave de tu casa? Eso es demasiada confianza, ¿sí o no? Yo puedo contar con esta mano las personas a las que le he dado llave de mi casa y de mi cuarto, así. Porque uno sus cosas las cuida. Y Dios le dice a este hombre, te doy las llaves del reino de los cielos. Dígale a él, se las dieron fue a él. Dice, lo que ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Una guará. Lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. Dígale al lado, ahí está la infalibilidad papal, dígasela. Seguro que se enredan. Infalibilidad. El Papa puede equivocarse en cuál es el mejor jabón. Usted le dice al Papa, ¿cuál es el mejor jabón para lavar? Y el Papa dice, Ariel. Y yo le digo, no, el mejor es Ariel líquido. El Papa puede equivocarse
en cuál es el perfume más sabroso. Pero el Papa no puede equivocarse, Dios no lo deja equivocarse en cosas de fe y de moral. Tanto que se compromete con esas palabras que todos podemos entender. Lo que ates en la tierra, yo lo reafirmo en el cielo. Lo que desates en la tierra, yo lo reafirmo en el cielo. Hoy hay gentecita por ahí hablando de que el Papa Francisco no se ve claro. Diga al de lado, tenga mucho cuidado. Cristo le dijo al Papa, yo te doy las llaves del reino de los cielos, es a ti. Entonces, si el Papa nos condujo en algunos momentos a estar más firmes, más cerrados ante el mundo, el Papa supo por qué. Dios lo guió. Y si el Papa hoy nos lleva a una comprensión más misericordiosa del Evangelio, a tenderle la mano a los que se sienten excluidos, el Espíritu Santo lo está guiando. Amén. Dígale al lado, Dios le va a pedir a ustedes que confíen en el Papa. Dígaselo del lado. Entonces, cuando Pedro mete la pata y niega a Cristo 3 veces, los demás apóstoles todos se miran unos a otros y dicen, dígale al lado, hasta aquí nos trajo el río. Dígale al lado, este se quemó. Dígale al lado. ¿Qué dijeron los apóstoles? Díganlo completo. Y Cristo los escuchó. Y cuando Cristo resucita, el primero al que se le aparece es a Pedro y lo consuela de su negativa, de sus 3 negativas. Pero Cristo le dice a todos, los espero en Galilea. ¿Cómo le dice? ¿Qué significa los espero en Galilea? Se lo voy a explicar. Pongamos que usted pelea con su esposa, tienen un zafarrancho y se gritan mutuamente. Eso parece que se acabó, que hasta ahí lo trajo el río. Pero entonces usted le dice a ella, te espero en el Sambil. Te espero en el Sambil, al lado de la tienda Ático. Ella va entendiendo. Usted le manda ese mensajito. Y cuando ella llega al Sambil, lo ve a usted con un gato de peluche, tamaño Padre Roberto, y un ramo de gladiolas rojas que le gustan a ella. Y ella, cuando lo ve, se le cae el bolso en el piso y queda como hipnotizada, porque el día en que usted se le declaró, está esperándola en ese lugar, al lado de esa tienda, en ese centro comercial, con un gato de peluche y con el ramo de flores. Y ella le revisa la boca al gato, porque ahí estaba el anillo, a ver qué le trajo. Y hay un collar de perlas legítimas. Y usted dice, ay, mi amor, esto está mejor que cuando nos conocimos. Bueno, Cristo decía, nos vemos en Galilea. Llegaron a Galilea 7. No fueron los 12, los 11. Fueron 7 nada más. Hubo gente que se perdió esa cita de amor que Jesús les tenía. Y pasaron la noche pescando y no pescaron nada. Y cuando llega Jesús les grita desde la orilla, muchachos, agarraron algo. Y le contesta a Pedro, nada. Tiren la red a la derecha, echa. Y Pedro y Juan se empiezan a acordar que aquella vez que Jesús llamó a Pedro, la red la tiraron fue a la derecha. Y cuando tiran la red a la derecha, otra vez la barca se mueve como los taxis con el Padre Roberto. Y cuando sacan los peces a tierra eran 153. Diga al de lado, como la primera vez. Y Jesús les había hecho arepa, unos panes árabes ahí. Si fuera criollo le hubiera hecho arepa. Y ya tenía algunos pescados ahí. Y dice, traigan de lo que pescaron. Él mismo les hace el desayuno, y mientras Jesús está rellenando las arepas le dice, Pedro, ¿tú me quieres más que estos? Y Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿tú me quieres? Y le dice Jesús, cuídame esas ovejitas. Diga al de lado, el río sigue. Pedro, ¿tú me quieres más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
cuídame esos corderitos. Diga al de al lado, ese tipo no está quemado. Y después Jesús le dice por tercera vez, Pedro, tú me quieres más que ellos. Y Pedro empieza a llorar y a decirle, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dice, apaciéntame los corderos. Cuando fuiste joven, no te dejaste amarrar y llevarte conmigo. Cuando estés viejo, extenderás las manos y otro te amarrará y te llevará donde no quisiste ir conmigo. Es decir, le dice, a ti te van a crucificar como yo. Tuviste miedo de ser crucificado en tu juventud, pero cuando llegues a viejo, te dejarás crucificar. Eso está en el último capítulo del Evangelio de Juan. Entonces Pedro fue reconfirmado en su misión. Y Pedro fue el que abrió la puerta de la iglesia a los no judíos. Y predicó la palabra con Pablo. Y los dos llegaron a Roma. Primero llegó Pedro y después llegó Pablo. Ya habían cristianos en Roma. Y Pedro allá dedicó su vida al Señor y al servicio. Y cuando Nerón comenzó la persecución, hay una sagrada tradición católica de que Pedro le dijeron, Pedro, vete, agarra a Lino, que es un muchacho fuerte, que te acompañe, sal de Roma, no te vaya a matar Nerón. Y Pedro, obedeciendo a la gente, arrancó para irse de Roma. Y en eso vio que venía Cristo cargando la cruz, y es cuando le dice, Quo vadis, Domine, ¿a dónde vas, Señor? A morir en Roma, ya que otra vez te vas tú. Y entonces Pedro le dijo a Lino, devolvámonos, y siguió trabajando por Cristo. ¿Quién era Lino? El segundo papa. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, y por ahí llegamos hasta Francisco. Los papas tienen su sucesión perfecta desde Pedro hasta hoy. Es la única iglesia donde tenemos la lista de los papas. Hubo un momento en el siglo XV que hubo 3 papas, pero uno solo era el legítimo, y después se volvió a juntar la línea. Pero está perfecta la línea de todos los papas que han habido. ¿Y por qué el papa? Diga al de al lado, por si las dudas. Por ejemplo, ¿es pecado o no es pecado la anticoncepción? Pablo VI, el Papa, dijo, es pecado. No querer tener hijos por egoísmo es pecado. Usted me va a decir, ay, pero ¿por qué? Cada uno es libre. Si yo quiero tener uno solo, 2 nada más, 3 dan mucho trabajo. Diga al de lado, miren los musulmanes. Cada musulmán puede tener hasta 7 esposas. Y cada esposa tiene 10 o 12 hijos. De un musulmán salen 70. Mire el varón católico más cercano que usted tenga por ahí que no sea yo. ¿Cuántos hijos van a salir de ahí? Si es joven, 1 o 2. ¿Quién se va a quedar con el mundo? Y al comenzar nosotros a no querer tener casi hijos, ¿no fue allí cuando comenzó a deshacerse la familia humana? ¿Es así o no es así? Hasta llegar al punto de hoy, que es la mujer que dice, no, yo quiero tener un hijo, pero sin hombre. Papá, yo te voy a dar nietos, pero yernos no. A eso hemos llegado hoy en día, ¿sí o no? Esa disolución de la familia, que es la célula fundamental de la sociedad y de la iglesia, no es lo que está deshaciendo la sociedad y la iglesia hoy en día. ¿Es así o no es así? ¿El aborto será pecado? Y el Papa sale y nos dice, sí, el aborto es un homicidio. La ciencia lo ha ratificado, aunque la gente lo sigue haciendo. El aborto es un homicidio. En cosas de fe, cuando estamos dudando, los obispos se pueden reunir y el Espíritu Santo los ayuda. Pero hace falta que haya una voz que Dios protege para que nos mantenga en el camino de la verdad y en el camino del amor. El Papa Francisco se ha dado cuenta y nos ha abierto una dimensión muy bonita. Y es esta: el Papa no está solo para mantenernos en la verdad de la fe, sino también en la fuerza del amor. ¿Para qué está el Papa? Para mantenernos, digan conmigo, en la verdad de la fe y en la fuerza de la misericordia, en la fuerza del amor.
Y por eso este Papa nos dice, sean fieles a la verdad, pero también sean fieles al amor. Entonces este es un ministerio que el mismo Dios nos dejó. Por eso yo amo las Escrituras, la Biblia, con todo mi corazón, porque para mí las Escrituras son una expresión del mismo Dios. Yo amo a la iglesia tremendamente, pero yo soy católico porque yo creo en este ministerio del Papa. Hay muchos mitos alrededor, la riqueza del Vaticano. Yo les pregunto a ustedes una cosa. Los miembros del gobierno de Venezuela tienen derecho de vender el campo de Carabobo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es un patrimonio de la humanidad. ¿Es así o no es así? ¿Usted se imagina que mañana venga un descendiente de un actor famoso, multimillonario, y diga, quiero comprar el campo de Carabobo para montar una discoteca? ¿Tienen derecho a venderlo? No. ¿Tiene derecho la gobernación del estado de vender el Capitolio para montar allí una panadería? No, porque ese Capitolio fue un convento de carmelitas y es propiedad de todos nosotros. Ahora yo les pregunto, ¿el Papa puede vender el Museo Vaticano? Ahora yo les quiero preguntar una cosa a ustedes. ¿Cuál es la asociación religiosa de este mundo que hace más caridad en el mundo entero? La Iglesia Católica. ¿Cuántos asilos, cuántos colegios, cuánto trabajo en las zonas de misión? Vamos a hacer una sola encuesta aquí. Levanten la mano los que han estudiado en un colegio católico. Mira, nos dieron una educación de calidad. Imagínense lo que es fe y alegría, ¿sí o no? Entonces eso de que la riqueza de la iglesia, de que el Papa vive con una tremenda pompa, si eso no era verdad plenamente, con el Papa Francisco se destrozó eso. Diga al del lado, vive en una pensión. El Papa almuerza con la gente que va a dormir en la pensión de Santa Marta. No ha querido dormir en sus habitaciones del Vaticano. Usa unos zapatos normales como todo el mundo, esos que tenían años regalándole al Papa unos zapatos de una casa exclusiva. Y el Papa Francisco ha destronado totalmente eso. ¿Que adoramos al Papa? Claro que no. El Papa llegó un momento en que, como era un jefe de Estado antiguo, lo llevaban como a los reyes en una silla y usaba una triple corona. El Papa Pablo VI, la primera corona que le dieron, la vendió para darle la plata a los pobres. Y además de eso, se acerca una reforma, parece más fuerte todavía, para acercarnos más a la sencillez que tenía el mismo Cristo en la tierra. Porque no vamos a dejar de reconocer que la iglesia ha cometido pecados. Y el papado también. Diga al de lado, pero San Juan Pablo II pidió perdón. Dígaselo al de lado. Nuestra iglesia es santa y es pecadora al mismo tiempo, y con humildad reconocido que cometió errores en el pasado. Pero esos errores se ha pedido perdón y tratamos de no cometerlos. Diga al de lado, siéntase feliz de ser católico. Después de 2000 años, no todo lo que está en la iglesia católica está bien. Hay gente en la iglesia que por ignorancia adora imágenes. Todavía. Las imágenes están para venerarlas, pero no para adorarlas. Yo veo una foto de mi mamá y me enternezco, ¿sí o no? Mi mamá está muerta. Y puedo besar la foto de mi mamá, ¿sí o no? Pero le puedo pedir que me fríe unos huevos ahora después de la misa y me haga una arepa. No, porque eso es una foto. Entonces hay gente que cree, por su ignorancia, que las imágenes son Dios. No, las imágenes se veneran, nos representan a nosotros. Aquí tenemos una imagen de la Virgen María subiendo al cielo y una imagen de Santa Rita, que fue una heroína nuestra, una madre y viuda y esposa ejemplar. Si nosotros fuéramos aquí una embajada de Estados Unidos, tendríamos un cuadro de Washington y otro de Jefferson. Y si fuéramos la embajada cubana, tendríamos un cuadro del Che y un cuadro de Fidel, porque representa su pensamiento, su línea. Las imágenes no las adoramos. Lo único que adoramos en la iglesia
es el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Él dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y en la Iglesia Católica no todo es perfecto, pero dígale de al lado, en la Iglesia Católica está todo lo que Cristo trajo, dígaselo. A mí me gusta decirlo así, la Iglesia Católica es el legado de Cristo en este mundo. Es algo muy profundo lo que es la Iglesia Católica. Es más, la Iglesia Católica tiene algo muy lindo. La Iglesia Católica dice así, repita conmigo, no son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Sabes que Cristo dijo que la Iglesia Católica se parece a una semilla de mostaza? Que cuando uno la siembra es una semilla chiquitica, después crece y le salen ramas y vienen los pájaros y se meten en ella. Dígale al lado, la Virgen María era la semilla de mostaza. Dígale al lado, ahora la iglesia ha crecido mucho. Mírele la cara al hermano que tiene al lado y dígale, ¿tú serás rama o serás pájaro? Dígaselo. Las ramas son los miembros auténticos. Los pájaros son los que están entre nosotros, pero no son. A la Iglesia Católica dice que cuando un musulmán, un Yanomami que adora a sus dioses, un ateo acérrimo, al que le dieron tantos escándalos los católicos que no creen ni en la iglesia ni en Dios, esa persona, bajo el influjo de Jesucristo, ama, es buena con el prójimo, le da de comer al hambriento, viste al desnudo, visita al preso. Esa persona, diga al de lado, es de nosotros. Es parte de la iglesia, es lo que llamamos un católico anónimo. La Iglesia Católica, entonces es un pueblo. Y yo quiero decirles para terminar esta charla sobre la iglesia y el Papa, una cosa bonita que me pasó cuando yo estaba joven. Yo soy hijo de luteranos a mucho orgullo y agradezco a Dios que mi papá era luterano porque me enseñó a amar las escrituras. Mi familia fue luterana desde el 1700, más o menos 300 años, pero papá se hizo católico cuando yo nací. Mi papá fue católico, pero él había sido criado en la iglesia luterana. Y por eso mi mamá, que era muy ecuménica, muy abierta a las otras iglesias, me educó con una mente bastante abierta, de amor y de respeto por mis hermanos separados. Pero uno siempre tiene la duda cuando está joven. Y yo, siendo un curita joven, me le acerqué a un sacerdote que a mí me parecía maravilloso y que me convencía mucho, el padre Agustín Pérez. ¿Algunos recuerdan a Monseñor Agustín Pérez aquí todavía? Levante la mano el que lo recuerda. ¿Ves? Así lo olvidan a uno. Dentro de unos años dirán, ¿se acuerdan de Monseñor Sipol? Uno por allá levantará la mano. Entonces un día yo me siento con el padre Agustín y le digo, viejo, tú ya te vas a morir. Me dijo, muchas gracias. Tú ya cumpliste tu misión aquí, estás prácticamente retirado. Yo te quiero preguntar, esta católica, ¿esta es la iglesia de Cristo? Y me dijo, no. Me asusté y me dijo, mira, esta es la iglesia que Jesús fundó. Aquí está todo lo que Jesús dejó. Pero la verdadera iglesia de Cristo la vamos a conocer cuando nos muramos. Cuando uno se muera, todos los pajarracos del árbol de mostaza se irán. La red que recogió peces buenos y malos, se sacarán los peces malos. El campo donde se sembró la cizaña con el trigo, se apartará la cizaña. Y allá en el cielo tú verás la preciosa y perfecta iglesia de Jesucristo. Pero mientras estamos en la tierra, esta iglesia es la auténtica. Las demás han nacido de ella y merecen todo el respeto, porque aunque están separados, la iglesia los reconoce como parte de nosotros. Pero si tú eres fiel al amor, al servicio, si tú eres como Cristo, eres parte de la verdadera iglesia que va a reinar en el cielo. Entonces Dios te sembró aquí, florece aquí, y yo estoy muy feliz, muy contento con mi iglesia católica, que sé que no es perfecta. Diga al de al lado, gracias a Dios. Porque mire la cara al de al lado.
¿A eso lo aceptarían en una iglesia perfecta? Raspado todo el mundo. La iglesia será perfecta en el cielo. Nosotros somos como Pedro. Tenemos un lado bueno y un lado malo. Pero el lado bueno, con la gracia de Dios, se va comiendo el lado malo. Amén. Vamos a cerrar los ojos un momentico, pero agarre la cartera, que la iglesia no es perfecta. Pero vamos a cerrar los ojos un momentico. Y digámosle al Señor: Señor Jesús, gracias por la iglesia. Tú has querido darnos tu propia vida. Ahora nosotros te representamos en el mundo. Gracias por el Papa, que es el que nos mantiene firmes en la verdad y en el amor. Ayúdanos a rezar por él, a sostenerlo a través de la plegaria, como él lo pide con tanta humildad. E ilumínalo a él y a nuestros obispos y a los sacerdotes, para que nos mantengan en la verdad y en el amor. Danos pastores según tu corazón, y danos la humildad de seguirlos de todo corazón. Bendice al Papa, a nuestros obispos y a nuestros pastores. Y haznos un solo corazón, una sola alma, para amar y servir. Amén. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios, y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.